Queridos hermanos, ellos ya han hablado sobre el servicio anteriormente, pero yo quiero enfatizar algo hoy. Con todo mi corazón, todo lo que Dios nos llama a hacer requiere personas que han sido heridas y que aún siguen llevando esas heridas. La iglesia no es un museo de santos perfectos, no. La iglesia es un hospital, un lugar para los heridos. Y escúchame bien, cada cicatriz que llevamos en el alma tiene su propia belleza. Porque, ¿sabes una cosa? Aquellos que no tienen heridas son los que nunca han luchado. Aquellos que no llevan marcas en el corazón, en el alma, tal vez es porque se rindieron demasiado pronto. Tal vez porque renunciaron, se entregaron. Pero los que han luchado, los que han resistido, esos sí llevan heridas. En el corazón, en el cuerpo, en la mirada, en la forma en que caminan por la vida. Las heridas moldean el carácter, hermanos. Nos forman. Las heridas son medallas de honor, marcas sagradas, porque muestran que no te rendiste, que no abandonaste el campo de batalla, que seguiste adelante. Una persona que cojea es alguien que ha luchado con Dios como Jacob. Se aferró al ángel y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y salió herido, pero bendecido. Y así estamos muchos aquí. Hay personas que vienen de matrimonios rotos, de negocios que fracasaron, de hogares donde fueron abandonados por sus propios padres, de la indiferencia de quienes más amaban, de años de discriminación y rechazo. Y esas heridas no se ven, pero están grabadas en lo más profundo del alma. Algunas personas se amargan, otras simplemente aprenden a caminar con esas heridas. Por eso el título del mensaje de hoy es: las heridas de la vida, no las heridas de la guerra, porque no siempre es la guerra lo que quiere, es la vida misma. Si alguna vez jugaron con tus emociones como si fueran cartas de póker, si rompieron tu corazón, si confiaste, si amaste, si creíste y aún así te traicionaron, entonces tienes una herida. Pero aquí estás, te has levantado y aunque duela, sigues adelante. Gloria a Dios por eso. Hay quienes esconden sus heridas, otros un día ya no pueden más y dicen: este soy yo, con mis heridas, pero todavía estoy aquí. Y eso es lo que importa. Que tus heridas demuestran que no te rendiste, que estuviste presente en el campo de batalla, que no huiste. Ahora, escúchame, ningún ejército abandona a sus heridos en el campo de batalla. A los heridos se los levanta. Si están graves, se les lleva en camilla. Y si mueren, se los despide con honra, con una bandera sobre su ataúd. Pero la iglesia, tristemente, muchas veces somos el único ejército que destruye a sus heridos. Y eso, hermanos, no puede ser. No puede ser. Cuando alguien cae, no lo señalemos. No digamos: eso es culpa suya. No. Digamos palabras de gracia, palabras que restauran, porque si alguien se cae, lo acogemos, lo abrazamos, lo cuidamos, porque River y cualquier iglesia verdadera debe ser un hospital para el alma. Aquí hay personas divorciadas, personas atravesando crisis matrimoniales, personas con hijos rebeldes, gente que está rota por dentro, pero que sigue buscando a Dios. Y eso es lo que vale. No estamos acariciando el pecado. No decimos que no importa. Lo que decimos es que este es el lugar donde comienza la recuperación, donde Dios empieza a sanar tu alma, tu historia, tu corazón, y nadie puede condenarte. Porque escúchame bien, todos tenemos heridas.
algunas más visibles, otras más ocultas, pero todos llevamos marcas. No te avergüences de tus heridas, porque esas heridas son lo que te hace especial, lo que te hace real, lo que muestra que has vivido y que a pesar de todo has vivido bien. Y cuando pienso en esto, el Señor me recuerda la historia de un profeta, un hombre con quien siempre me he sentido profundamente identificado. No por su poder, no por sus milagros, sino por su humanidad. Estoy hablando de Elías, un hombre de Dios, sí, pero también un hombre con pasiones como las nuestras. Un hombre que se cansó, que lloró, que se deprimió. Muchos lo recuerdan como el profeta del fuego, el que desafió a los profetas de Baal. Pero yo lo veo también como el hombre que en un momento se sintió tan triste, tan agotado que quiso morir. Hubo un día un gran enfrentamiento, los profetas de Baal contra el profeta de Jehová, y Elías dijo: vamos a ver quién es el verdadero Dios. Hagamos un altar, que ellos clamen a su Dios y yo clamaré al mío. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será el verdadero Dios. Y comenzó el desafío. Los profetas de Baal gritaron, oraron, se cortaron desde la mañana hasta la tarde. Pero no cayó ni una chispa. Entonces Elías dijo: voy a hacer lo más difícil. Quiero que nadie diga que esto fue por casualidad. Echen agua, llenen las zanjas, moje todo el altar, agua por todas partes. Era imposible que algo se encendiera. Y luego Elías oró y el fuego del cielo descendió. Porque cuando Dios actúa, no hay duda de quién es el Señor. Todos los que miraban comenzaron a decir: ¡wow! El Dios de Elías es el verdadero Dios. Pero Elías no se detuvo ahí y tomó venganza. Él tomó la vida de todos esos impostores, mató a todos esos mentirosos, más de 400 profetas. Los decapitó en una masacre que hasta el día de hoy, cuando visitas Israel, te mostrarán el lugar donde Elías desafió a los profetas de Baal. La gente dice: Gau, no hay otro Dios aparte del Dios de Elías. Pero esto no es lo importante ni es de lo que estamos discutiendo hoy en la historia. Había una mujer poderosa en la época de Elías, que al enterarse de lo que Elías había hecho, que Dios había respaldado, que Elías había matado a los profetas de Baal, le envió un mensaje a Elías y dijo: Elías, no descansaré hasta que te decapite. Mañana a esta hora no tendrás cabeza. Y la Biblia dice que Elías en ese momento tuvo miedo y huyó para protegerse. Cuando veo esto, me parece extraño que después de una victoria tan extraordinaria, Elías quisiera protegerse ante la amenaza de una mujer. ¿Qué sucedió? Bueno, tal vez algún esposo se sienta identificado con esto. Tu hija no es una esposa, ni una suegra, ni siquiera la conozco. Y de repente empiezo a pensar en mi propia vida y digo: sí, me he sentido muy vulnerable justo cuando me sentía casi invencible. Y las personas que te miran desde afuera, desde lejos, nunca saben las batallas que estás librando por dentro. Porque una persona, aunque tenga que luchar afuera, siempre está luchando por sí misma. Hay batallas internas que no cesan. Siempre hay tentaciones, miedos y sentimientos de inferioridad. ¿Me querrán? ¿Me aceptarán? ¿Podré cumplir con las expectativas? Desde que nos vestimos, ¿me veo bien? ¿Me queda bien? Si no me queda, estoy más delgado, estoy más gordo, tengo una nariz más grande y la nariz de mi abuelo, que es lo que heredarás. Pero todas estas son preguntas que nos hacemos. ¿Seremos aceptados? ¿Seremos amados? ¿Tendremos un lugar en sus brazos? Esa es la lucha interna.
Dios me ama. He agotado la misericordia de Dios y Él se ha cansado de mí. Creo que cuando alguien huye, como huyó Elías, no es para salvar su vida, sino para escapar de su propia vida. Esa es la revelación que tuve ayer, mientras escribía el mensaje. Dije, Elías no está huyendo de una mujer. ¿Por qué no puede decir, Señor, estoy llorando ante ti, que has hecho caer fuego del cielo? O una pequeña oración no es difícil. Puede caer una chispa allí, sin embargo, huye de su vida. Me atrevo a pensar que Elías se sentía cansado. El agotamiento, que estaba cansado de sí mismo. Hay momentos en la vida, como mencioné en el servicio anterior, en los que uno se siente cansado de sí mismo. Muchas veces me siento más cansado de mi propia persona en esta vida. Me siento cansado. He intentado vivir una vida valiente, una vida audaz. He tomado decisiones que reflejan mi fe a lo largo de los años, pero muchas veces debo admitir que he intentado escapar y ocultarme, huir de todo. Y los que me rodean piensan, quieren, pero luego también quieren alejarse de nosotros, alejarse de la iglesia, alejarse de la familia. A veces uno se siente cansado de sí mismo y es irónico que quienes observan desde fuera a menudo me vean como un héroe. La historia de Elías la ven en mí, en mis mejores momentos. El ser humano es así, pero qué hermoso es cuando Dios te usa de victoria en victoria. Realmente es hermoso. Y a veces la gente vive en soledad, enfrentando batallas internas que otros no pueden imaginar. Sin embargo, cuando a veces te ven en tus mejores momentos, no tienen idea de cómo estás viviendo y lo que te está sucediendo. No tienen ninguna noción. A menudo ven un modelo completo sin saber que muchas veces estás triste y pasando por situaciones difíciles. Ven las batallas que aparentemente tú ganas para los demás. Además, somos alimentados, educados y formados en una sociedad que te enseña a ocultar tus heridas. No muestres tu verdad. No hables de tu autenticidad. Debilitarás tu poder. La gente no te respetará si hablas de tus luchas. Y a partir de eso, de pies a cabeza, todos construyen una imagen falsa, una imagen que te agota en algún momento. Te sentirás cansado como Elías, quien dijo que había huido tras una victoria así, sin fuerzas. Y la gente se pregunta, ¿qué le está pasando? Elías oró una oración que no esperaba de ese profeta, no después de una gran victoria. Dijo, Señor, estoy cansado, Señor, estoy exhausto, quita mi vida, porque no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis ancestros, no he podido superarlos. Y se acostó bajo un arbusto y se quedó dormido. Elías quería dormir y no despertar nunca más, pidiendo a Dios que le diera una muerte piadosa, así como una inyección letal. ¿Qué crees que hizo Dios? La mayoría de la gente conoce la historia, pero si no lo sabes, mira a este hombre. Él no merece ser ungido. Cualquiera puede bailar y decir eso, pero no hace que un líder se vuelva tímido. Dios quitó la unción, robó todo y dijo, se acabó. No, Señor, muestra bondad, compasión. Lo más hermoso es la ternura que encontrarás en la Biblia, porque en lugar de juicio y condena, Dios envió un ángel. Elías, después de que él dijo, estoy desanimado, quiero morir. Mira qué vergonzoso. Quiero suicidarme si es posible. Dios envió un ángel, lo despertó y le dijo, Elías, aquí niño. Y hubo una palabra, pam. Creo que Dios es muy bueno. Le dio una sacudida argentina. Te darán me encanta el Dios de los desayunos. Amo a Dios.
cocinando un pez para Pedro después de la traición a la orilla del mar de Galilea. Me gusta ver a Dios preparando el desayuno. Cada vez que veo a Dios como un chef, es lo más cercano a la imagen de un padre. Enséñame a orar, Señor. Y Dios dice, haréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. No hay un orden que diga, primero resuelve tus deudas y luego come el pan. No, primero el pan. Nunca un hijo pierde el derecho a comer el pan de vida y beber el agua de la que nunca tendrás sed. Nunca, nunca perderás ese derecho. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que es. Por eso me gusta que el ángel le haya dado de comer. No hubo reproche, no hubo un desafío. No dijo, pero ¿por qué estás desanimado, hombre? ¿Qué te ha pasado? ¿Él había matado a los profetas de Baal? No, el ángel le dio de comer. Pero Elías estaba tan dolido que después de comer volvió a acostarse. Por cansancio, por agotamiento, porque se había quedado sin energía. Y luego el ángel vino por segunda vez y ahora le dio más información. Le dijo, vamos, come, porque hay un largo camino por delante. En este cielo nadie aceptará tu renuncia, ¿verdad? Puedes estar cansado, puedes estar desanimado, podrías decir, soy como mi padre. Pero Dios responde, aún así seguiré usándote. Y el Señor dice, serás como tu madre, pero yo seguiré usándote, seguiré bendiciéndote. Así que come. Me gusta porque las Escrituras nos traen revelaciones muy profundas. Y me gusta saber que Dios primero restauró el cuerpo de Elías. Eso me enseña que a veces lo más espiritual que puedes hacer es comer y beber, restaurarte. Aquellos que entrenan, aquellos que compiten a un alto nivel, lo saben. Saben que a veces los torneos o grandes partidos se pierden por lesiones y preguntan, ¿por qué no se ve a esa persona jugar? Porque está lesionado, porque está entrenando, porque se está cuidando, porque tiene un desgarro. Y ningún entrenador diría, aún puedes jugar. Después de todo, el cuerpo es solo el cuerpo. Lo importante es ganar el partido. No. Si te amo, no te haría daño. Necesitas cuidarte. Han pagado millones por ese jugador y saben que si juega lesionado, la situación puede empeorar y ya no tendrán a ese jugador. Y Dios no quiere que juegues en la vida cuando estás herido. Él dice, está bien, tendrás heridas, tendrás cicatrices, pero hay momentos en que Él se detendrá y te dirá, cállate y contempla la victoria. Y nos cuesta mucho estar quietos. Hay momentos en que Dios dice, no te preocupes, mantén la paz, porque no hay nada que tú puedas resolver. La ansiedad nunca escribe un cheque, nunca paga tus deudas, nunca resuelve un problema, nunca sana a nadie. Así que Dios dice, no te preocupes por nada, sino ora por todo lo que te sucede. Yo tengo la solución. ¿Realmente lo crees? Luego veo a personas como Elías que se levantan cada mañana, corren hacia la primera taza de café para tener energía para la segunda taza y arrastran sus pasos toda la semana. Dicen, no, el viernes está cerca. Es genial, pero nadie debería decir, es genial que llegue el viernes, porque eso significa que has estado arrastrándote 4 días para vivir 3. Hay 4 o 5 días que odias vivir y nada te agota más que una vida que no amas, una vida que no disfrutas. Eso hace que tu energía se apague. Yo me he dado cuenta de eso en mi vida. Por ejemplo, la contabilidad
me hace sentir como un perro atropellado. Una de las cosas que me agota es cuando alguien en el equipo muy cercano a mí tiene características de personalidad que debo ajustar. Eso me agota, porque pienso, ¿por qué? Si ya deberían haberlo aprendido, eso me cansa. Sé lo que me ha robado energía, así que sé lo que pudo haberle robado energía a Elías, lo que le ha quitado vitalidad. Aunque vemos lo que él está haciendo contra los profetas de Baal, él se siente solo en esta batalla. Y si piensas que eso es solo mi percepción, espera a pasar por ese camino. 40 días, 40 noches sin propósito. Se metió en una cueva. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dará la misma razón. Dirá, soy el único que queda. Y se sentirá desolado. Estoy cansado. ¿Nunca has sentido que eres la única madre sufriente en el mundo? ¿Nunca has llorado por un niño? El otro ha causado un desastre. El otro ha creado más problemas en la habitación. Dices, esta es la compasión. Te sientes como Alfonsina Storni y quieres sumergirte en el mar hasta que el mar te trague. Y es tan fácil rendirse cuando piensas que estás solo. Cuando alguien está solo, se rinde. ¿Qué pasa? Cuando hay 2 o 3 personas, luchas, superas, enfrentas al ejército, pero cuando estás solo, levantas la bandera blanca. Esa es la razón por la que Elías levantó la bandera blanca de rendición, porque se sintió solitario. Le dijo a Dios, soy el único profeta que queda. Creo que nada quita la esperanza más que la sensación de soledad. Eso es muy agotador. Cuando te sientes solo, te sientes cansado. Señor, me siento solo. ¿Qué me importa haber aparecido en todas las redes sociales matando a los profetas de Baal? Si esos me gusta en las redes sociales y los amigos que me siguen no están a mi lado cuando necesito una palabra de aliento, ¿qué hace Dios? Dios mira a Elías y dice, estoy contigo. Pero ¿cómo puede Dios demostrar que está con él si ni siquiera el fuego del cielo es suficiente? Pensarías, el fuego del cielo cae por mi oración y ya no tengo dudas de que Dios está conmigo. Number, eso es lo que la gente me dice. Un niño me dijo recientemente, estoy predicando en un estadio lleno, nunca más tendré problemas de fe. Pero curiosamente, ni el terremoto, ni el viento, ni el fuego te hacen sentir acompañado. Y así Dios será ese ejemplo práctico. Exactamente. Un viento fuerte, llegó la palabra de Dios, lo dice, y hubo un viento tan fuerte que desgarró las montañas y rompió las rocas. Y Dios no estaba en el viento. Luego hubo un terremoto y Él tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego y Él tampoco estaba en el fuego. Entonces, ¿dónde está Dios? Y Dios está en el susurro porque es lo único que puede colarse dentro de la cueva. Así que Dios pregunta, ¿qué haces aquí? No pregunta, ¿qué haces allá? Sal, ¿qué haces aquí? Esa es la primera pregunta. Si puedes caminar en el susurro de Dios, ese es el momento en que nunca más te sentirás solo. Cuando Dios, a pesar de las heridas, te abraza. Me gusta eso, ¿verdad, soldado? Luego, en la Segunda Guerra Mundial, todos los chicos, los amigos, se rindieron y él logró escapar. Los nazis estaban matando a los soldados y él se escondió en una cueva y oró a Dios. Señor, te pido que envíes un terremoto, algo que mueva una piedra y cubra la cueva para que no me encuentren. Porque él veía a los soldados moviéndose de cueva en cueva, disparando, buscando a los que estaban adentro, escondiéndose, y decía, me matarán, me matarán. Señor, envía una piedra, un ángel para cubrir la cueva. Y en ese momento vio una araña bajando y comenzando a tejer una telaraña.
Y el soldado con ironía dijo, y yo creo en Dios. Estoy pidiendo una piedra y Él me envía una araña. Una telaraña no me protegerá. Y la araña continuó tejiendo durante más de 1 hora. Los soldados enemigos pasaron por ahí, miraron hacia la montaña y dijeron, no creo que haya nadie aquí porque hay una telaraña. Así que continuaron y salvaron su vida. No estamos acostumbrados al susurro de Dios. Las telarañas parecen tan insignificantes. Siempre queremos aferrarnos al fuego y a los terremotos, pero no todo fuego, no todo poder, así como no todos los terremotos que Dios puede crear harán que las personas le amen. Por lo tanto, cuando Dios realiza un milagro, Él dice, no cuenten esto. Esto no es importante. No quiere que quienes buscan milagros solo se enfoquen en el fuego, los terremotos y el viento. Cuando la multitud se acercó, Él elevó la exigencia de seguirle y dijo, miren, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Quien me siga deberá soportar, deberá morir. Y la multitud comenzó a volverse obstinada. ¿Quién puede escuchar esto? Uno de los discípulos le dijo al Señor, ¿por qué no habla de cosas buenas? ¿De convertir el agua en vino? ¿A quien no le gusta el vino? ¿Por qué no habla de eso? Eso sería más motivador. Eso llenaría más a la multitud. Y Él no dijo, ¿quieren irse? Porque solo un susurro ha atraído. Alguien se acerca y besa la herida. Alguien viene y te abraza y dice, todo estará bien. Y ahí, en el susurro, está Dios. Pero Elías se sentía solo. ¿Por qué quieres enfrentar el fracaso solo? Es fácil rendirse cuando solo piensas que estás luchando por ti mismo. Cuando piensas que estás solo, hay batallas que debes pelear. Hay cicatrices que debes mostrar. Y huir de la batalla solo es posponer lo inevitable. Debes avanzar. Sé que hay quienes han estado huyendo toda su vida, siempre escapando de algo. Moisés huyó de Egipto durante 40 años. ¿Qué piensas? ¿Es casualidad que lo criaran como a un egipcio? ¿Qué lo llevó a un hombre criado al lado del faraón, que conocía el idioma del faraón, que sabía comportarse como un príncipe, que sabía manejar una espada, criado como un guerrero a la orilla del Nilo, a tener que ocultarse 40 años en el desierto? Pensó que toda su primera parte de la vida fue un error. No fue un error. Fueron las heridas las que lo capacitaron para convertirse más tarde en el Salvador, el príncipe de Israel. Todo lo que aprendió era exactamente para un momento como ese. Tus heridas te han hecho fuerte y momentos lejanos vendrán y sentirás mis susurros. ¿Crees en esto? Aleluya. Así que no quiero que vivas una vida dando vueltas huyendo de tu llamado. Hay muchas batallas que debes enfrentar y no te sientas avergonzado por esas batallas. No te sientas avergonzado por tus cicatrices porque son tus marcas de honor. Pablo llevaba una espina y Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Pablo no merecía no tener ninguna espina, ninguna cicatriz, ninguna debilidad. Sin embargo, él no dijo, mi gracia es suficiente para ti porque eres perfecto. Number dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recientemente conocí a un actor famoso en México, guardo su nombre por razones obvias, y me dijo, me entregué a Dios y comencé a hacer mi fe pública y fui invitado a todos los programas de televisión más importantes. Y contó cómo Dios lo cambió. Y no lo creerías, dijo que su matrimonio acababa de romperse y en pastor le dijo, no salgas más, no prediques más hasta que reorganices tu vida. Y tú dices, bueno, no he podido reorganizarlo.
Si mi esposa me deja, si estamos separados, entonces ya no puedo enseñar más. Yo le dije a él, y él terminó diciendo, ¿sabes? Mi vida son mis oraciones, Dante, porque mi vida es un caos. Y le dije, la vida de todos es un caos, solo que tú eres famoso. No hay nada diferente de la vida del Chapo. No me lo preguntan, pero la vida de todos es un caos. Así me lo dice. Sí, le dije, mira, la Biblia está allí. Te digo, este es el libro de las personas en el caos. Puedo contarte las versiones adornadas de cada uno. Puedo hablar de Rahab, la mujer que Dios eligió para que los espías tuvieran una visión de lo que estaba sucediendo dentro de Jericó. Aleluya. Quiero ser como esa mujer. ¿Crees que ella cuenta que ejercía el oficio más antiguo del mundo? Ese era el oficio que seguía Rahab, parte de la línea de Jesús. Moisés, caos al estilo de Moisés, un asesino. David, caos. Retenemos los salmos de David, pero la vida de David, un caos. Cada persona aquí, aunque limpiemos y les pongamos una mirada estéril, les echemos vino para que suene unción, ellos son los que viven en el caos. La única diferencia es que no hay redes sociales y el Chapo no les pregunta, pero ellos siguen ahí. Entonces me dice, ¿qué debo hacer? Nada. Ve a los canales de televisión y habla sobre tu caos. Habla sobre tus heridas. Algunos te juzgarán, pero debes saber que son unos hipócritas. También tienen heridas y no las cuentan. Pero no sabes a cuántas personas bendecirás porque dirás, mira, por casualidad conocí a Cristo. Mi matrimonio se está desmoronando, pero sigo en pie. Otros estarán ebrios. Esto irá junto con las prostitutas. Yo sigo firme. Tengo heridas, pero sigo fiel a Dios, quien me llamó. ¿Crees en el Dios de las heridas? Vamos, levántate. ¿Puedes recordar una historia? Es una de las joyas. Esto aparece escondido en la Biblia, medio escondido, porque no es una de las historias más famosas, pero sí es una de las historias, se podría decir que es la leyenda del rey David. David aún no es claramente rey, aunque fue ungido como rey en este momento de la historia. Él tiene 29 años, a punto de entrar en la tercera década de su vida, y aunque fue ungido como rey, sigue siendo un fugitivo, un prófugo. El gobierno de facto de Saúl aún lo persigue. Se ve obligado a vagar por las laderas de la montaña de Judea con un grupo de 600 mercenarios. Es como un Robin Hood de su época, un fugitivo amado por algunos y odiado por otros. Tanto él como sus hombres, 600 mercenarios, lo siguen. Sus valientes guerreros se ven obligados a vivir en una ciudad, o más bien un refugio que una ciudad, porque es una especie de montaña. Hay un lugar donde pueden esconderse, llamado Ziklag. Allí vivió con su gente. La Biblia dice que vivieron allí 1 año y 4 meses. Salían para realizar campañas militares y regresó a Ziklag. Las ruinas de Ziklag, como se conocen hasta hoy, son un lugar temporal para David, porque no es Belén, tampoco es Jerusalén. David se encuentra entre la profecía y el destino. Presta atención a lo que voy a decirte ahora. Los soldados mercenarios que seguían a David, sí, se fueron, dice la Biblia. Los libros sagrados cuentan que realizaron una campaña militar que duró 3 días. Les he contado esta historia alguna vez. Regresaron después de 3 días a Ziklag, a su lugar de refugio, a su suministro, donde se reunieron, donde revisaron los costos, donde tomaron en cuenta las pérdidas
donde planificaron las próximas batallas, regresaron a Siclag, su línea de frente, su hogar, enfatizo entre la profecía y el destino, y vieron que todo estaba en ruinas, que los amalecitas habían aparecido en su ausencia, que habían secuestrado a sus esposas, incendiado las casas, y esto es una forma de terrorismo. Habían robado todo lo que tenían en un solo día. Sé que puede haber personas aquí que digan, he pasado por días terribles, días horribles que empezaron mal y terminaron aún peor. Como después de un accidente, después de que dije adiós a mi trabajo, o cuando contraigo un resfriado terrible y mi esposa me dice, mamá vendrá a cenar a casa. Nada podría terminar peor que eso. Dices, ese es el peor día de mi vida. Digo que no, ese no es el peor día de tu vida, porque estoy seguro de que nadie aquí ha tenido a su familia secuestrada, ha visto su casa arder y ha perdido sus bienes todo en un solo día. Eso le ocurrió a David. Y tengo un mensaje para aquellos que dicen, no me siento como si hubiera tenido a mi familia secuestrada, no he visto arder mi casa, no me han robado mis bienes, pero sí estoy pasando por días difíciles, días oscuros, días sin esperanza en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual y en el ámbito material. Y siento que estoy perdiendo lo que Dios me ha dado. Por eso he dicho, hoy recuperarás tu vida. Dios me ha dado una palabra para que recuperes tu vida. David regresó a su campamento junto con los soldados y vio escombros, algo que, según la ética militar, no debería haber ocurrido. El enemigo no debería atacar a las mujeres, no debería secuestrar a las esposas de ningún soldado, especialmente desde atrás, cuando sus compañeros están en una batalla militar, aunque son enemigos. En la guerra uno no suele atacar hospitales, no bombardea hospitales, no bombardea a los inocentes, no secuestra mujeres. Así que digo que eran una forma de terrorismo del este a la que David tuvo que hacer frente. Cuando regresó, noté en la Biblia que realizó 4 acciones de manera secuencial para recuperar lo que había perdido. Y quiero que prestes atención, como nunca has prestado atención a ningún predicador en este planeta. Y como me prometes eso, di amén. ¿Quieres recuperar tu vida o no? La Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 4, cuenta que cuando David regresó a su campamento y vio los escombros de su lugar, se encontró entre la profecía y el destino. No hay nada peor que querer lograr algo y de repente ser golpeado por una tormenta perfecta. Seguramente has pasado por esto. Has dicho, mi vida va bien, pero de repente el virus, el tumor, el cáncer han destruido nuestros planes. De repente nuestras conversaciones han pasado de paseos en Disneylandia a viajes para recibir transfusiones intravenosas, ¿verdad? Quimioterapia, hospitales, hospitalizaciones. Tus conversaciones han cambiado de noche a día y la tormenta te impide concentrarte en el lugar al que Dios quiere llevarte. Le digo a aquellos que están enfrentando una tormenta financiera, la bancarrota llega, te sorprende la crisis económica y dices, no puedo generar, no puedo quedarme embarazada, no puedo pensar en nada creativo porque tengo que preocuparme por pagar mañana el lunes. He estado en esa etapa de la vida. Sé lo que se siente al volver a estar en medio de todo y darte cuenta de que lo que estás construyendo, como decía mi madre, es muy difícil y de repente se convierte en un montón de ruinas en solo una noche.
Creo que alguien debería prepararnos para estas tragedias. Digo que eso sería extraordinario. Si alguien pudiera predecir las tormentas como en el canal del clima, sería increíble. Cuando estás de pie en el pasillo con tu futura esposa y ella dice, en 3 años traerá una cena horrible para 4 personas que se colgará 5 años después, dirías, suena como mi madre. ¿No sería extraordinario si te estás casando con ella? Y ella dice, no hagas eso. Porque mira, esto sucederá en 6 años. ¿No sería extraordinario si cuando estás haciendo un trato, al comenzar algo con tu socio, alguien te dijera, predicción, este hombre te traicionará en los próximos 10 años? Sería extraordinario si todo pudiera preverse, pero las tormentas vienen sin previo aviso y cuando llegan te sorprenden y solo quieres llorar. Te sientes frustrado, es tan grande que dices, todo lo que he construido se ha derrumbado. Puedo leer en las Escrituras que el rey David y los que estaban con él, al ver el caos, lloraron y gritaron hasta agotarse. Los hombres duros, sin un atisbo de miedo, ahora lloran sin control. Los soldados legendarios han llorado hasta agotarse. Y quiero que escuches esta frase, esta joya, y la registra. Escríbela en la pizarra de tu corazón y úsala como un collar. Aquellos que viven por la fe tienen emociones como todos, pero no permiten que las emociones decidan todo. Cuando te quedas atrapado en las emociones, es cuando te vuelves depresivo. No puedes vivir solo llorando. Te entiendo y hablo a tu corazón. Sé que estás pasando por una crisis y tus ojos lo han dicho. Y llorar es algo normal. Hay que experimentar el dolor. Mi padre solía decir, llora, hijo, hasta que no te queden lágrimas. Hay que experimentar el dolor. Llorar es algo normal. El problema es que a veces cuando vivimos en lágrimas o quejas, nos quedamos atrapados en esas emociones y nos sujetamos al futuro. No podemos mirar más allá. No podemos recrearnos. No hay reestructuración. No hay un trabajo intelectual que te permita levantarte nuevamente. Quiero que lo intentes y regreses. Para luchar, la Biblia está llena de historias donde Dios habla a aquellos que lloran y fracasan. Levántate, hijo, porque hay un largo camino por delante. Como dijo el profeta Elías, significa, átate bien las ropas. Esta palabra es para los hombres. Átate bien las ropas, vístete con lo necesario y quien entienda, que entienda, ve si tienes lo que necesitas y vístete con lo que hay que llevar y comienza a luchar. Llorar es algo normal. Emocionarse es algo normal. Tener un momento de tristeza es algo normal. Abraham lloró por la partida de Sara. Jacob lloró por amor al encontrar a Raquel. José lloró junto a sus hermanos y lloró por los muros destruidos. Pedro lloró por haber traicionado a Cristo. Jesús lloró. Llorar es algo normal, pero el problema es quedarse en el sufrimiento, quedarse en la tristeza y no poder avanzar. Cuando las emociones te rodean y dices, estoy triste, eso es lo que me ha pasado, lo sentirás. Ha pasado, puedes oler el humo de un fuego que ya no existe. He conocido personas que tienen el olor de quienes se han divorciado como si se hubieran separado ayer. No dicen cuándo se divorciaron, 54 años del infeliz. Hay quienes tienen el olor del luto y una persona dirá, ¿ves a la viuda que ha regresado aquí? Oh, qué triste. ¿Cuánto tiempo hace que falleció su esposo? 65 años. Se ha ido desde hace mucho, pero como una viuda vestida de luto, la tristeza permanece.
no importa cuánto lo hayas amado. Hay un momento en la vida donde si sigues mirando hacia atrás, es como conducir un coche mirando por el espejo retrovisor y Dios te pide que mires hacia adelante. Dios dice, tienes que seguir adelante. Si has quedado viudo y tienes hijos, debes continuar por ellos. Si tu empresa ha quebrado, tienes que levantarte una vez más. No puedes quedarte estancado en un fracaso, ya seas atleta, empresario o estés en tu propia cocina. Si sigues pensando en lo que salió mal, nunca podrás disfrutar de lo que Dios ha preparado para ti. Él habla de pensamientos buenos y bendiciones, no de cosas malas. Y preparado para ti, pero necesito que levantes la cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que David lloró. Lo primero que vi fue que lloraba, pero no se hundió en la desesperación. Lloró, pero no se quedó ahí. Recuerdo los momentos en que lloré desconsoladamente al crecer, porque de niño lloraba poco, no lloraba mucho. Pero recuerdo la primera vez que mi madre tuvo un infarto, por ejemplo. Cuando me dijeron que mi madre había tenido un infarto, pensé que iba a morir y dije, no. Dediqué mucho a mi madre, ¿sabes? Porque pensé que se iría desde que nací. Siempre cuento esa historia. Ella me decía que estaba a punto de morir, me hizo preocuparme toda la vida por eso. Pero de repente, alrededor de los 38, 39 años, realmente tuvo un infarto. Le dije a mi hermano, mira, ¿está fingiendo? Y mi hermano dijo, no, está teniendo un infarto de verdad. Lloré y lloré cuando me acusaron injustamente de algo que no hice. También lloré. Y luego tuve que decidir, porque los adultos tenemos que decidir si seguimos llorando o si realmente tal vez deberíamos dejar de llorar. Pero tenemos una postura, una actitud de tristeza. Y si hay algo que aprendí de ella, es no actuar, no exagerar en casa, no exagerar con los seres queridos, no decir cosas que no siento, no hacer cosas que no quiero y no hacer que otros piensen que estoy muriendo cuando eso no es cierto. Así que como adulto tuve que, al igual que David, levantarme. Esa es la primera palabra que quiero traerte. Sé que nos suena muy espiritual, pero Dios me dijo una y otra vez ayer por la tarde, dile a mis hijos que el tiempo no es para llorar, no es para quejarse, sino para recuperarse. La recuperación siempre trae multiplicación, siempre trae más. David una vez estaba bajo el dosel de unos árboles llorones. Los árboles llorones son como un sauce. En Argentina se les llama sauce llorón. Es un tipo de árbol llamado sauce porque cuando te pones debajo de esos árboles, el viento produce un sonido como la muerte. Es como una llorona. No es que a menudo se encuentran bajo los sauces. Así que a menudo hay dos soldados buscando un lugar bajo los sauces, debajo de esas copas. Ayer leí que es como una cuna para dormir. Es como una banda sonora, una música ambiental. Así que entre las batallas y la guerra, encontrar los sauces y meterse debajo de ellos, también es un lugar para sentirse desalentado, especialmente si estás teniendo problemas en el amor, ¿no es así? Y tú has sido dejado aquí. Hay algunas personas que viven bajo los helechos. Luego Dios le dijo, cuando escuches el sonido de los pasos, no sé de dónde viene ese sonido, pero David está muy triste. Dios le dijo, cuando escuches el sonido de los pasos sobre las hojas de los helechos, entonces te moverás.
Hay un momento en la Biblia donde se menciona que él estaba bajo los sauces llorones. Y Dios le dijo, vendrá un sonido de ángeles que resonará sobre el llanto, y esa es la palabra que Dios tiene para ti esta mañana. Hay un sonido de ángeles que se acerca a tu vida, a tus cosas, a tus finanzas, a tus emociones, a tu familia, y esos pasos no superan el llanto. Te bendeciré, dice Dios, sobre los lamentos. ¿Lo recibes? Sí, Así que David lloró con los chicos y luego fue fortalecido. Él dijo que David estaba preocupado porque mientras lloraban, el grupo de soldados, los chicos, hablaban de apedrearlo. Claro, porque decían, este nos llevó a luchar sin protegernos. Hablaban de apedrearlo y se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero David recuperó el valor y puso su confianza en Dios. Qué hermoso es cuando él recupera el valor y pone su confianza en Dios. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque parece que había perdido la confianza en Dios en el camino de regreso, y al ver lo que habían hecho los enemigos, hay un momento en que dejamos de confiar en Dios, y eso incluye a ti y a mí. Dejamos de confiar en Él. Pero David volvió a confiar en el Señor. Tal vez cantó el salmo que escribió hace 2 años. Quizá dejó de llorar y empezó a decir, alaba al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma será exaltada. Los humildes lo oirán y se alegrarán. David estaba cantando así. En un momento así, él estaba cantando y recuperando fuerzas. De repente se dio cuenta de que Dios está a solo una alabanza de distancia. Le alabó y recobró fuerzas. Y el gozo del Señor es mi fuerza, y Él me ha liberado de todo miedo. Alguien debería decir, amén, yo creo, porque cuando alabas al Señor, siempre haces que tus problemas parezcan más pequeños. Nehemías dijo, no te entristezcas, porque el gozo de Jehová es tu fuerza. ¿Sabes qué es lo que el diablo siempre quiere robarte? Es el gozo. Sin importar lo que hagas, no pierdas el gozo, porque cuando pierdes el gozo, has perdido todo. No puede robarte a tus hijos, pero puede robarte el gozo que tienes con ellos. No puede robarte tu matrimonio, pero puede robarte el gozo en el matrimonio. No puede robarte tu ministerio, pero puede robarte el gozo al servir. Entonces, ¿qué hizo David para recuperar el gozo? Supongo que cantó, adoró y buscó una palabra. Le dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod, una especie de manto para el sacerdote en medio del desierto. Así que tan pronto como Abiatar trajo el efod, se lo puso, levantó la voz y preguntó al Señor, Señor, ¿debo perseguir a estos ladrones? ¿Los alcanzaré? Y el Señor le respondió, persíguelos, porque los alcanzarás y rescatarás a los cautivos. ¿Sabes cómo salió David después de esa palabra? Porque cuando el Señor te dice, sí, estoy contigo, ¿qué más hay que dudar? El Señor y tú son un gran equipo. ¿No es así? No sé por lo que estás pasando. No sé qué crisis ha llegado a tu vida o qué te ha causado tanto sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, lo primero, no sigas llorando. Debes escuchar la voz de los ángeles sobre los llantos. Sobre los sauces llorones, debes escuchar que hay ángeles luchando por ti. La segunda batalla está levantándose. Comienza a alabar al Señor. Recupérate de la palabra que el Señor te dio, porque aunque tú puedas olvidar, el Señor no olvidará. Aunque tú puedas fallar, el Señor no fallará.
El Señor dice, lo que he dicho será, no te abandonaré. No es de mi naturaleza abandonarte. No te dejaré, no te olvidaré, hijo. Escucha lo que voy a decir, no te olvidaré. Dios dice, te he comprado a un precio y nadie puede arrebatar lo que es mío de mis manos. No hay demonios, ni almas, ni infiernos. Eres mío, dice Dios. Alguien necesita creer esto y decir amén, aleluya. No hay nada mejor que eso. No hay nada que se propague más que un líder que deja de llorar y reorienta su visión. Escúchame, caballeros, escúchame, hombres, puedes llorar, puedes quejarte, puedes decirle a tu esposa, no tenemos nada que comer, no hay dinero para pagar el alquiler. Ayúdame, porque somos un equipo. Pero hay un momento, y este no es un mensaje de patriarcado. Este es un mensaje sobre la responsabilidad del hombre, porque nacemos como hombres, pero nos convertimos en hombres por elección. Y cuando decides ser un hombre, dejas atrás las cosas infantiles. Eres un hombre, piensas, actúas y decides como un hombre y dices, basta, ahora la familia avanzará porque vamos a luchar. Dios está con nosotros, la victoria está con nosotros y la familia te apoyará. Si miras con una visión clara, ya sea que sí o no, David saldrá de inmediato. Imagina que él dice, ¿qué hacemos? Luchamos porque Dios me ha dicho, pero estoy muy seguro. Me veo reafirmado y ellos me apedrean. Los soldados recuperan la fe porque el que tiene visión sigue profetizando. Y hay personas aquí que siempre profetizan para los hijos, para la familia. Han profetizado sobre la iglesia, pero algo ha sucedido en la vida que te ha detenido en el camino y te ha llevado a un canal negativo y has dejado de profetizar. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no dijiste cosas buenas? ¿Quién sabe? Como Tom habló sobre la creación. En la película de Steven Spielberg con Tom Hanks, El sobreviviente, ¿quién sabe qué vendrá por la mañana? ¿La marea de mañana? ¿Quién sabe qué nuevo puede traer Dios? Esa es la misericordia de Dios. Cada mañana necesitas volver a profetizar. Aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios que necesitan volver a profetizar sobre sus propias vidas y decir, voy a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Voy a estar bien, aleluya, santo. Pero para recuperar lo que has perdido, debes reavivar la visión. Debes decir, Señor, quiero estar en tu voluntad perfecta. No importa cuán fuertes sean los vientos en contra, ¿verdad? ¿Quieres que te diga cuál es el lugar más seguro para ti en el mundo? Te lo diré. El lugar más seguro, donde nadie puede atacarte y nadie puede molestarte. Te revelaré este secreto que muchos pagarían miles de dólares por saber y te lo daré gratis porque somos familia y por el mismo sacrificio el lugar más seguro para ti es la voluntad de Dios. Si estás en la voluntad de Dios, nada puede tocarte. Nadie puede enfrentarte si estás en la voluntad de Dios. Anoche, o quizás antier, leí un libro sobre una mujer con una gran misión misionera, pero su esposo tenía mucho miedo a volar. Así que cuando ella dijo, déjame ir, porque tengo que ir a predicar, ven conmigo. Él dijo, no puedo ir contigo, ni quiero que vayas, porque el avión puede caer, podría haber un accidente aéreo. El lugar a donde vamos no es seguro. Y él la dijo, pero Dios me envió allí. Y él dijo, no me siento en paz, quédate en casa. 2 días después, ella salió
y fue atropellada por un coche que perdió el control, lo que le costó la vida. Su esposo dijo, ella debería haber estado a salvo en la perfecta voluntad de Dios. Estás en un avión que Dios te envió. Es un avión que no se cae. Estás en un coche que Dios te ha colocado. Es un coche que no choca y no te quitará la vida. Entiende lo que estoy a punto de decir. La voluntad de Dios te protege de cualquier tragedia. Pero no quiero estar en tu situación. No te alejes de la voluntad de Dios. No te apartes del lugar donde Dios te ha puesto. Ni vengas aquí, ni vayas a ningún otro lugar. Si no estás seguro de que esa es la voluntad de Dios, entonces David no es un loco. David dijo, debo perseguir a mi enemigo, recuperar lo que he perdido. Y Dios le dijo, ve, estoy contigo. Pensaban que tenía dudas, pero después de una revelación en ese momento, ya no la sabía. Pero nosotros, como seres humanos, a menudo actuamos torpemente sin que Dios nos guíe. Tratamos de forzar un versículo de la Biblia para que se ajuste a nosotros, aunque Dios nunca nos lo ha dicho. Y luego llega el fracaso y te sientes incierto. ¿Por qué no te sientes seguro? Porque no estás en el lugar donde Dios te envió. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no vives donde Dios quiere que vivas? ¿Por qué no estás con las personas con las que deberías estar? Entonces estás fuera de la voluntad de Dios y eso te hará sentir inseguro. No es un círculo donde Dios te protegerá. Estás fuera de la zona del Espíritu Santo. Si quieres estar en un lugar seguro, debes estar en la voluntad de Dios. Eso es lo que David recuperó, la voluntad de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Ve, porque estoy contigo. Necesitas una revelación en tu momento, una palabra directa de Dios que no deje lugar a dudas. Aunque esté en la Biblia, ha sido proclamada por esta persona a miles de otros, pero tú dices, esa palabra es para mí. ¿La recibieron o no? Y recuperas la visión. No puedes tener la visión de un gallo o un galo argentino. Debes tener la visión de un águila. Debes ver la presa desde lejos. David transmitió esa esperanza a quienes lo rodeaban y luego ellos recuperaron el anhelo de conquistar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo siento, que ya no sientes el deseo de conquistar, de pelear. ¿Cuánto tiempo han sido tus días repetidos como si fueran una tela gris? ¿Estás atrapado en una vida gris y monótona, en los restos de ciclos, entre la profecía y el destino, y has dejado de avanzar? Has estado allí llorando y todavía estás allí. Soy viuda, soy divorciada, soy hijo de una madre soltera, soy alguien que se ha separado, soy alguien que no tiene documentos. No sé cómo te ha llamado la vida, porque Dios no te llama así. Pero hay algo dentro de mí que me dice que estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino, con la visión de un gallo, mirando hacia abajo, esperando comida. No hay nada más fácil que atrapar un gallo. Tenemos muchos en casa. Mi madre solía decir, dame un gallo para que lo cocine en sopa. Siento como si estuviera atrapando leones, pero no hay nada más fácil que atrapar un gallo, porque tiene un ojo de este lado y otro del otro. Luego haces esto de un lado, hace co, y lo agarras del otro lado. No sé si se ríen porque descubrieron el secreto del gallo o porque no hay nada más fácil que atrapar un gallo, pero no puedes atrapar un águila. Tiene que venir desde lejos. Y cuando estás atrapado en algún lugar entre la profecía y el destino, perderás la victoria. Mira, yo solía ser un pastor en esto. No tengo muchos años como pastor, solo 7 años, pero he estado frente a algunas tumbas en el hospital
cuando desconectan a un ser querido, personas que han caído en la bancarrota. He sentido el dolor de aquellos que han perdido su empleo y su dignidad junto con su trabajo. Y siempre les digo en nombre de Dios, no dejes que un fracaso te defina. El fracaso te sucede, pero eso no eres tú. No eres un fracaso. Mi padre solía decir eso. No seas como un burro. Tenía problemas de aprendizaje, pero no soy un burro. Uno se convierte en lo que percibe. Y por supuesto, me matarías. Pensé que era el asesino de las personas mayores. Number, la etiqueta que quieren ponerte. No permito que ninguna etiqueta me defina. David preguntó, ¿recuperaré todo? Si vas a recuperar todo, llevarás contigo el botín. Y la historia dice que el rey recuperó todo, trayendo un gran botín, porque no solo trajo lo suyo, sino también lo del enemigo. Dice que el botín era tan grande que trajo ovejas y ganado, y la gente proclamaba, este es el botín de David. Y de repente, lo que era llanto por la mañana, se convirtió en alegría por la noche. Y Dios me dijo, aunque estés llorando, aunque digas que no, y así, querido hijo de Dios, lo que comenzó como llanto en medio de las ruinas, terminará con alegría desbordante en medio del botín. El enemigo creyó que te había vencido. Pensó que quemando tu casa, tocando tu familia, robando tu paz, iba a destruirte para siempre, pero se olvidó de algo. Tú no estás solo. Tú perteneces al Dios vivo, y el Dios vivo no abandona a los suyos. Él te dice hoy, levántate, Gio, levántate, Gia, no he terminado contigo. Aún hay promesas por cumplir, aún hay tierra por conquistar, aún hay gracia para restaurarte. ¿Te sientes en medio de las ruinas? En ese punto entre lo que Dios te prometió y lo que aún no has visto. No te detengas, no te rindas, porque así como David consultó al Señor y se lanzó a recuperar todo, tú también recuperarás tu vida, tus fuerzas, tu fe, tu dignidad, tu gozo, tu paz y aún más de lo que perdiste. El enemigo no calculó que lo que te iba a destruir, Dios lo usaría para multiplicarte, y tú mismo dirás, no solo recuperé lo que era mío, Dios me dio aún más de lo que esperaba. Hoy comienza tu retorno. Hoy es el día en que la voz de Dios resuena sobre el lamento y te dice, este es tu tiempo, este es tu momento, este es el año de tu recuperación. ¿Lo crees? Entonces levántate, sacúdete las cenizas, ponte el manto del Espíritu y camina en dirección a tu victoria, porque el cielo ya ha decretado, lo recuperarás todo. Amén. Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Y quiero que entiendas bien esto. No es que Dios las envíe, es que las permite. Dios permite que lleguen. Pero quiero que sepas algo, y esto es fundamental para tu comprensión. Toda prueba que te cause sufrimiento, que te haga llorar, que te entristezca profundamente, la pérdida de un trabajo, la enfermedad de un hijo, la muerte de tu madre, el abandono de un ser querido, toda esa tristeza, todo ese dolor no proviene de Dios. Nunca digas, Dios me está enviando esta prueba. No, porque eso no es cierto. Dios no envía pruebas a tu vida. Todo lo que te causa sufrimiento no es obra de Él. Viene del enemigo, del diablo. Porque el Señor mismo ha dicho, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de amor y no de odio.
Dios solo quiere lo mejor para ti. Su corazón es puro, lleno de amor hacia ti. Pero vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, hasta que Cristo regrese. Estamos en un peregrinaje, atravesando el desierto del sufrimiento de esta vida. Y muchas veces el sufrimiento, el dolor, nos lo trae el mismo diablo. ¿Por qué lo hace? Aquí está el punto interesante y lo entenderás esta noche. El diablo te hace sufrir porque él es la fuente de la enfermedad, él es la fuente de los accidentes, él es la fuente de las tragedias, él está detrás de todo eso. Todo lo que no marcha bien en tu vida, lo que te trae dolor y sufrimiento es porque el diablo está detrás de ello. Pero la pregunta es, ¿por qué te hace sufrir si tú no tienes nada que ver con él? Ahora lo entenderás. El verdadero enemigo del diablo no eres tú, eres Jesucristo. El diablo quiere derrotar a Jesús. ¿Recuerdas lo que sucedió en el cielo? El diablo se rebeló, deseaba tomar el lugar de Jesucristo y desató una batalla en el cielo. El libro de Apocalipsis nos habla de esa guerra. El diablo fue vencido y expulsado del cielo. Pero ¿qué sucedió cuando fue expulsado? Imagina por un momento esa escena. El diablo se va y mira a Jesús y dice, Jesús está bien, me venció una vez, pero la batalla no ha terminado. Esta vez me venció, pero verás lo que sucederá cuando nos encontremos de nuevo. Y fue expulsado. Pero luego, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino para salvarnos del pecado, Jesús era solo un niño indefenso, vulnerable. Y el diablo pensó, ahora sí no pude vencerlo en el cielo, pero ahora, siendo un niño, lo atraparé y lo mataré. El diablo es cobarde, él nunca se presenta en persona. Y entonces, ¿qué hizo el diablo para intentar acabar con Jesús? El diablo se metió en el corazón del rey Herodes y lo manipuló para que firmara un decreto de muerte ordenando matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando Herodes firmó ese decreto, el diablo pensó, ahora sí lo mataré, no podrá escapar de esto. Pero esa misma noche el Espíritu Santo se le apareció a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque quieren matarlo. Y así fue. José huyó a Egipto con María y el niño. Y el diablo, al ver que su plan no había funcionado, tuvo que morderse el labio con enojo y decir, me has vencido por segunda vez. Luego, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de empezar, se retiró al desierto a ayunar durante 40 días. ¿Lo recuerdas? 40 días sin comer, sin beber, en completa debilidad. Y en ese momento el diablo pensó, ahora sí te atraparé. No pude ganarte en el cielo, no te vencí cuando eras un niño, pero ahora sí, ahora estás débil, 40 días sin comer. Y el diablo vino, pero no como un enemigo directo, porque él nunca se presenta en persona. Se disfrazó de ángel de luz, tratando de engañar a Jesús, pero no pudo, porque Jesús conoce la palabra de Dios. Y así Jesús lo derrotó por tercera vez. 3 intentos del diablo casi resultaron en un golpe decisivo, pero el diablo no se rindió, esperó y pensó, la 4ª vez será la victoria. Y efectivamente hubo una 4ª vez, cuando el diablo se metió en el corazón de los soldados. Porque les he dicho, el diablo nunca se muestra tal como es. Y así esos soldados arrestaron a Jesús, lo llevaron al monte Gólgota y lo crucificaron. Y cuando Jesús murió allí, si el diablo se rió a carcajadas, dijo, ahora te he vencido, te he acabado. Pero ese gozo del diablo no duró mucho, porque al tercer día, cuando Jesús resucitó,
Oh, sí, como si él hubiera tomado un clavo y lo clavara directamente en el corazón del diablo. El diablo sabe que ha perdido, ha sido derrotado. El diablo no puede hacer nada contra ti, querido hermano. El diablo ya ha sido vencido. El diablo no puede hacer nada contra Cristo. Y es por eso que cuando no puede hacer nada contra Cristo, se vuelve contra ti. Es como yo, que tengo un hijo de 2 años. Si un vecino viene a pelear conmigo, le doy una bofetada, él llora y corre. Pobre vecino, pero es terco, vuelve otra vez y otra bofetada, llora nuevamente, pero sigue insistiendo. Llega un punto en que, aunque yo no necesite levantar la mano, él ya se ha ido corriendo. Y él llega a una conclusión: no puedo con esta persona es fuerte. Pero entonces, aprovechando que yo me fui a predicar a Corpus Christi, él secuestró a mi hijo de 2 años y lo pateó en la calle. Eso es lo que hace el diablo con Cristo. No puede tocarlo, no puede hacerle nada, y sabe que lo que más ama a Jesús en este mundo eres tú. Por eso, como no puede hacer nada contra Cristo, se vuelve contra ti, te hace sufrir, te hace perder el trabajo, hace que tu hijo nazca enfermo, hace esto, hace aquello. En realidad, el diablo no tiene nada contra ti directamente. Lo que busca, lo que realmente quiere es hacerte sufrir, porque sabe que al hacerte sufrir a ti, también está haciendo sufrir a Jesús. Pero ahora Pedro viene y nos dice algo muy poderoso. Los sufrimientos que encuentras en la vida no pueden destruirte, porque tú no eres madera, no eres resina, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba refina el oro, entonces el fuego del dolor y el sufrimiento refinan aún más tu fe. Eso significa que cuando el dolor llegue a tu vida, si tienes que llorar, llora. Está bien, es humano. Pero no te alejes de Jesús. Habla con Él, dile: Señor, no entiendo por qué tengo que sufrir. Y aquí hay algo interesante. Cada vez que decides seguir el camino del Señor, cada vez que te comprometes a ser más fiel a Él, el diablo vendrá aún más fuerte para intentar destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que muchos hacen, pastor. Cuando vivo cómodamente en mi vida cristiana, parece que no hay pruebas para mí, pero cuando quiero entregarme completamente, todo parece ir mal. ¿Por qué? La respuesta es simple. Cuando vives cómodamente en tu vida espiritual, cuando no estudias la Biblia, cuando no estás comprometido con tu fe, no eres nada. El diablo no tiene nada que hacer contigo porque estás fuera de la batalla. Pero cuando decides seguir a Cristo de todo corazón, entonces el enemigo se levanta. Es en esos momentos, en medio de las pruebas, que tu fe se purifica, se fortalece. ¿Estás en territorio de quién? En territorio del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero aún así estar en territorio del diablo. Y la pregunta es: ¿por qué el diablo te molesta si ya está perdido para ti? Si estuvieras fuera de la iglesia, él te dejaría en paz, no tendría motivo para molestarte. Pero cuando hay una semana de oración, cuando entiendes que es el momento de entregarte, cuando comienzas a estudiar la Biblia, a conocer la palabra de Dios, entonces el diablo empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque piensa: no puedo dejar que se escape. Y es aquí cuando, para desanimarte, el diablo te envía una prueba. Y en lugar de que esa prueba te refine como el oro que hace, muchas veces te desanima. Por eso, cuando la prueba se vuelve más fuerte, necesitas aferrarte aún más a Jesús y no dejarte vencer por la desesperanza. Recuerdo una vez en Brasil, cuando hice una campaña evangelística en un estadio, una señora que no era creyente, que no conocía nada sobre Dios, nunca había estado en una iglesia, nada de nada, pero era una mujer buena,
con sentimientos nobles, escuchó sobre la campaña. Hay muchas personas que no están en ninguna iglesia, que no conocen la palabra de Dios, pero sienten la voz del Señor en su corazón y tratan de vivir bien. Esa señora un día vio en la televisión el anuncio de que yo predicaría esa noche en el estadio. Y ese día coincidió con su cumpleaños. Por la mañana, su esposo entró en la habitación y le dijo: oye, hija, no tengo mucho dinero, no puedo comprarte un buen regalo, pero te compré un regalo pequeño, le dijo su esposo. Y le dio una caja. Ella la abrió y para su sorpresa era la llave de un coche. Al salir al patio, allí estaba el coche, un coche importado, el modelo más nuevo. ¡Qué felicidad! Era su cumpleaños y esta fue la primera felicidad del día. Su esposo recordó su cumpleaños porque, seamos honestos, hay muchos esposos que ni siquiera recuerdan esa fecha especial. La segunda felicidad, le dio un regalo, y no un regalo cualquiera, sino un coche, el modelo más nuevo. Así que ella, llena de alegría, vio el anuncio de la predicación en el estadio y pensó: bueno, como estoy tan feliz, voy a ir al estadio para agradecer a Dios. El pastor va a predicar. Y fue al estadio muy contenta. Cuando llegó el momento del llamado, ella se levantó, avanzó y entregó su vida a Jesús. Dijo: oh, qué día tan feliz, hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el coche y hoy me entregué al Señor. Este es el día más feliz de mi vida. Pero cuando salió del estadio para tomar su coche en el estacionamiento, unos ladrones se lo robaron. Ella, confundida y desconcertada, comenzó a pensar: toda mi vida no he querido saber nada de la iglesia, no he querido saber nada de Dios y nunca he perdido ni un alfiler. Y ahora que me entrego al Señor me robaron el coche. ¿Qué clase de Dios es este? Esa es la astucia del diablo. Debes preocuparte si no llegan pruebas a tu vida, querido hermano, porque a veces cuando no hay pruebas es porque el diablo está tranquilo contigo. Pero cuando decides seguir a Jesús, el enemigo no lo permitirá tan fácilmente. Entonces, para desanimarte, él enviará pruebas. Pero atrévete a entregarte a Jesús, atrévete a seguir su camino, porque entonces el diablo vendrá con todo para desanimarte. Es cuando decides seguir a Cristo que las pruebas llegarán. Pero no te preocupes, eso es señal de que estás en el camino correcto. Ahora, volvamos al texto bíblico una vez más. Para que tu fe sea probada, sí, porque tu fe debe ser probada. Porque una cosa es decir: sí, creo, pero eso no es fe, querido hermano. Por eso la fe siempre va acompañada del bautismo. El texto en Marcos 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Pero hay un pequeño problema con el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas diferentes. Pero Marcos no escribió esa frase en español porque él no hablaba español. Él la escribió en griego, que era su lengua, y en griego, creer y ser bautizado no son conceptos separados. Lo que Marcos dice es: el que cree al ser bautizado, es decir, en griego, la fe no es solo un asentimiento intelectual, no es solo una teoría. La fe intelectual va acompañada de la fe práctica. Si crees, serás bautizado. Si no te bautizas es porque tu fe es solo teoría y esa fe teórica no te salva. Déjame hacerte pensar un poco más. El otro día una señora me preguntó: pastor, ¿es el diablo ateo? ¿Y tú qué piensas? ¿Es el diablo ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago lo explica claramente. Él dijo: crees en Dios, eso está bien, pero el diablo también cree. Y no solo cree, sino que ¿qué más? Tiene miedo. Ahora, si el diablo cree y tiene miedo, ¿por qué no es salvo?
porque su fe es solo teórica, su fe no es real. Y esto es lo que pasa hoy con muchas personas, con muchos cristianos. Sí, creo, dicen, me bautizaré, pero no, bautizarme no, eso no existe. Decir creo, pero negarse al bautismo, eso no es fe. Porque según la Biblia, la fe se demuestra cuando se recibe el bautismo. Es decir, teoría y práctica van juntas. Tu fe, hermano, al ponerla en práctica debe ser probada. Debe ser probada porque el sufrimiento es como el dolor. Imagina que comienzas a levantar pesas. Empiezas levantando 10, al día siguiente 15 y duele. Al día siguiente 20 y duele aún más y duele y duele. Pero luego, poco a poco, puedes soportar más peso como una roca sólida. Así es la fe. Cuando sufres más, cuando el dolor aumenta, cuando el sufrimiento se intensifica, tu fe se vuelve más fuerte, más resistente, más firme. Por eso, en medio del dolor, debes agradecer a Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Él no envía el dolor a ti, pero usa el dolor que el diablo manda para fortalecer tu fe. Así, tu fe, al ser probada, se vuelve más valiosa que el oro, aunque el oro sea corruptible. Y esa fe, cuando es probada, resplandece como el oro refinado por el fuego. El oro puede ser corruptible porque es de esta tierra, pero es probado por el fuego. Si el oro, que es tan valioso, es probado por el fuego, ¿cómo no será probada tu fe, que es mucho más valiosa que el oro? Claro que el fuego del dolor debe venir para que tu fe sea probada. Más preciosa que el oro, aunque el oro pueda ser corruptible, tu fe es probada por el fuego. Y cuando eso suceda, tu fe será hallada en alabanza, gloria y honor. Pero eso significa que tu fe será atacada por el diablo. Él te hará llorar, te causará dolor. Muchas veces sentirás que no puedes soportar más, que hay demasiado sufrimiento, demasiado dolor. Pero sé paciente un poco más. En el nombre de Jesucristo, sé paciente. ¿Por qué? Porque tu dolor será transformado en alabanza, gloria y honor. Pero ¿cuándo sucederá eso? ¿Has leído la Biblia? Respóndeme, ¿cuándo regresará Cristo? Y tú dirás, pastor, pero cuando Cristo regrese, yo. Ahora, eso es lo que muchas personas hacen. Prefieren un tiempo corto de sufrimiento y pierden la eternidad. Déjame contarte una historia. Cuando era niño fuimos de vacaciones. Tal vez fue la única vez que fui con mi padre y mis hermanos. Fuimos a un lugar donde no había dentista ni nada de eso. Y por supuesto comencé a tener un dolor de muelas. Mi padre, viendo mi sufrimiento, me dijo, mira, antes de irnos vamos a sacarte la muela. Yo soy de la época en que sacar una muela dolía mucho. Hoy en día no, eso es casi un pecado. Si te duele un diente, hay que restaurarlo. Pero yo soy de la época en que si te dolía, se sacaba. Recuerdo un chico de 20 años, sin dientes, porque todos le habían sido sacados. Comenzaron a dolerle y lo único que se hacía era sacar. La odontología ha avanzado tanto hoy en día. Hoy incluso sacar una muela sería un pecado. Pero en mi época mi padre me dijo, mira, vamos, te sacaremos la muela. Yo protestaba, no, pero dolerá. ¿Cuánto dolerá?, me preguntó. Dolerá un día, pero disfrutarás las vacaciones. Yo no quería, así que le respondí, no, mejor vamos a un lugar sin dentista, no quiero sacar la muela. Y mi padre firme dijo, no vamos a sacar la muela, si no, no vamos de vacaciones, me dijo.
el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Y mis vacaciones que debería haber disfrutado fueron arruinadas por todo ese mes de sufrimiento. Lloraba de dolor. Y mi padre me miró y dijo, ahí lo tienes. Te lo digo porque a veces lo que más nos duele en el momento es necesario para nuestra felicidad futura. Mi padre me enseñó algo importante. A veces tienes que elegir un día de dolor para poder disfrutar de muchos días felices después. Pero si no lo haces, puedes elegir un día de felicidad momentánea y terminar con 30 días de dolor. Así es la vida cristiana, querido amigo. En este mundo enfrentarás dificultades, especialmente si deseas seguir a Jesucristo, porque el enemigo es muy astuto. Tienes un buen trabajo, pero ahora descubres que el sábado es un día santo para Dios y decides guardar ese día. Entonces vendrán los problemas. Pero hay algo importante que debes saber: no te desanimes. El enemigo puede hacerte sufrir un día, 2 días, 3 días. Pero recuerda que hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz, el enemigo se burló diciendo: ahora he ganado, esto terminó. Al día siguiente el enemigo seguía burlándose. Lo he derrotado, lo maté, decía, celebrando su victoria. Pero el tercer día llegó y esas risas del enemigo se detuvieron de repente porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El enemigo puede burlarse de ti hoy, puede burlarse de ti mañana, pero en el tercer día tendrá que tragarse esa burla. Por eso, Dios puede permitir que el enemigo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llegará el momento en que Dios te devolverá todo lo que el enemigo te quitó. Eso le pasó a Job. Perdió sus bienes, sus hijos, su dinero, todo. Su esposa casi le quitó la esperanza. Pero cuando llegó el tiempo, Dios le devolvió todo, y no solo eso, sino el doble de bienes, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado y el doble de hijos. Lo único que no le devolvieron el doble fue su esposa, pero todo lo demás le fue devuelto por duplicado. Dios es grandioso, querido amigo. Cuando el dolor llega a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me dejó. No, querido amigo, Dios no te abandona. Dios no te abandona. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces permite que el sufrimiento llegue a tu vida porque es la única manera de purificarte. A veces es en el dolor donde aprendes la paciencia. En el sufrimiento, en las lágrimas, es donde aprendes a depender de Dios. Y la vida cristiana es precisamente eso, depender de Dios. La disciplina de aprender a depender de Él generalmente solo ocurre a través del sufrimiento. Continuemos leyendo la siguiente frase. ¿A quién amas? Habla de Jesucristo, porque Él dice que tu fe será recompensada con gloria, honor y gozo cuando Jesús regrese. Aquel a quien amas pero que no has visto. En Él, aunque ahora no lo ves, te regocijas con un gozo inefable y glorioso. Mira a aquel a quien amas pero no has visto. ¿Vives con Jesucristo hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo en persona. Jesús dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que los profetas desearon ver y no vieron. Él hablaba de sí mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por fe. Y nosotros, queridos amigos, también lo seguimos por fe. Pero los discípulos, ellos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Nosotros no lo vemos de esa manera, no podemos verlo físicamente, pero podemos experimentarlo a través de la Biblia, a través de la oración y a través de nuestra misión de llevar a otros a Cristo. Así es.
estamos viviendo con Jesucristo. Y esa es nuestra bendición. Ahora bien, permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién escribió esto? ¿Quién es ese a quien amamos pero no hemos visto? ¿Quién fue el que escribió estas palabras? La respuesta es Pedro. Y Pedro lo vio, Pedro lo amó, pero ¿saben algo? Pedro también lo había negado. ¿Recuerdan esa historia? Después de negar a Jesús, Él resucitó y los discípulos estaban allí en la playa. Imaginemos por un momento. El pobre Pedro, lleno de vergüenza, cuando vio a Jesús aparecer en la orilla, miró hacia otro lado. ¿Qué me dirá ahora? ¿Qué me dirá él después de haberlo negado? Y así fue como se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Jesús se acercó y Pedro, temeroso, pensó: ahora sí, Señor, seguro que me vas a reprender por haber negado tu nombre. Pero lo que sucedió a continuación fue sorprendente. Jesús se acercó a Pedro y en lugar de recriminarlo, le hizo una simple pero profunda pregunta. Pedro, ¿me amas? Qué tremenda pregunta. Pedro jamás imaginó que escucharía esas palabras. Jesús, el que había sido negado, el que había sido traicionado, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, en su humildad, sin saber qué hacer, respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús no se quedó ahí. Volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con el corazón lleno de arrepentimiento, volvió a afirmar: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego, la tercera vez, Jesús le hizo la misma pregunta, casi como un recordatorio de la traición, pero también como una invitación a la restauración. Pedro, ¿me amas? Queridos amigos, esto es lo que Jesús hace con nosotros. Nos ofrece, no condena, nos pregunta, no nos rechaza, nos da la oportunidad de renovarnos, de restaurarnos, de volver a Él sin importar cuántas veces lo hemos fallado. Pedro, ¿cómo es eso? Sí, Señor. Te estoy preguntando, ¿me amas? Y Pedro, un poco confundido, responde: sí, Señor, te amo. Pero Jesús no se detiene ahí, Él insiste: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con un corazón lleno de emoción y arrepentimiento, responde otra vez: sí, Señor, te amo. Jesús, en su amor y sabiduría infinita, continúa: Pedro, ¿me amas? ¿Qué sucede entonces, amigos míos? Pedro, al principio desconcertado, comienza a comprender. Y al entender la profundidad de la pregunta, sus ojos se llenan de lágrimas. Él sabe que no tiene razón para creer que lo ama de la forma en que Jesús lo merece, porque él había fallado, le había negado. Pero lo maravilloso es que en medio de su fracaso, Jesús le da la oportunidad de demostrarle su amor. Y Pedro, con lágrimas en los ojos, le dice: Señor, tú sabes todo. Sabes que te amo. Y Jesús, con esa mirada llena de gracia y misericordia, le responde: claro que sí, Pedro, y te encomiendo una misión. ¡Qué misión tan grandiosa! Le dice: ve y predica el evangelio. ¿Y saben lo que pasó luego? Apenas unos días después, Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó un sermón que llevó a 3,000 personas a los pies de Cristo. ¿Pueden imaginar eso? Un hombre que había fallado de la forma más humillante, ahora se levantó con poder y autoridad para proclamar el mensaje de salvación. Ahora, queridos amigos, esta es la pregunta que quiero hacerles esta noche. ¿Quieren perseverar en la prueba? Cuando el dolor llega a tu vida, ¿puedes decir que amas a Jesucristo? Porque esa es la pregunta que Jesús te hace hoy. ¿Me amas? No solo con palabras, sino con acciones. ¿Serás capaz de seguirlo incluso cuando las pruebas te golpeen,
cuando la dificultad te sobrecoja, porque Pedro, después de todo lo que vivió, entendió algo fundamental: aquel a quien amas pero no has visto. Y lo decía con un corazón lleno de fe, porque él vio a Cristo resucitado, y aunque ahora no lo veamos físicamente, podemos regocijarnos con un gozo inefable y glorioso, como nos dice la Escritura. Lo que Pedro estaba diciendo es esto: tú, aunque no lo veas físicamente, todavía puedes amarlo. Y después de todo, cuando Pedro se levantó y se arrepintió, le dijo a Jesús: te amo, Señor. Y según la tradición, no lo dice la Biblia, pero la tradición cuenta que Pedro fue crucificado por su fe. Cuando lo preparaban para clavarle en la cruz, él pidió: no soy digno de ser crucificado como mi maestro, clávenme cabeza abajo. No hay evidencia bíblica para confirmar este detalle, pero es una tradición que nos recuerda el amor profundo y la devoción de Pedro hacia su Señor hasta el final de su vida. De todas formas, sabemos algo muy importante, amigos. Después de ser transformado por el poder de Dios, Pedro dejó de temer a la muerte, todo por amor a Dios. Qué poderoso es el amor de Dios. ¿Qué poder tiene para cambiar nuestras vidas? Oh, querido amigo, déjame decirte esto: Dios tiene un plan muy, pero muy hermoso para tu vida. Las tristezas, los sufrimientos que llegan a tu vida, aunque nos duelan profundamente, tienen un propósito. Pero ese propósito se revela solo cuando tienes fe en el Señor, que todo lo sabe y todo lo puede. Hace muchos años, en la ciudad de San Pablo, un grupo de jóvenes de una iglesia participaron en una conferencia en el sur del país. Fueron 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia, y en la noche del sábado, después de terminar la conferencia, regresaban a San Pablo. Iban cantando himnos llenos de gozo, alabando a Dios. Pero algo trágico sucedió. El autobús en el que viajaban se estrelló. El autobús chocó con un camión que llevaba acero para construcción. El acero atravesó el autobús, atravesó, como dicen algunos, y 22 jóvenes murieron al día siguiente. Los periódicos no tardaron en cubrir la noticia. Y hubo uno muy audaz, que tituló de una manera que conmovió a todos: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los protegió? El sufrimiento es sin duda un misterio. Y quizás tú, querido amigo, te estés haciendo la misma pregunta ahora mismo: ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo de 3 años murió? ¿Qué pecado cometió mi hijo para morir tan joven, para ser arrebatado por esa terrible enfermedad de leucemia? Déjame decirte algo muy claro: no necesitas hacer nada malo para sufrir. El sufrimiento no es siempre una consecuencia de algo que hayamos hecho. Pero lo que sí es cierto es que Dios está allí, incluso en medio del sufrimiento, y su amor nunca nos abandona. Al enemigo le encanta hacerte sufrir, amigos, pero quiero que sepan esto: el sufrimiento es como el fuego que purifica el oro. O te purifica o te destruye. Y Jesús nos enseñó algo muy importante: cuando llueve, la lluvia moja tanto a los justos como a los injustos. Y cuando el sol brilla, lo hace de la misma manera, tanto para los justos como para los injustos. Vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, y eso es una realidad que nadie puede negar. Recuerdo que en el día del entierro había 22 ataúdes allí en la iglesia. El dolor era inmenso, pero también la esperanza. Y mientras se enterraban a los jóvenes, los sobrevivientes del accidente seguían cantando. ¿Pueden imaginar eso? Sus amigos, sus seres queridos estaban siendo sepultados, pero ellos seguían cantando.
Lloraban, sí, lloraban porque su corazón estaba roto, pero seguían cantando. Lloraban por la tristeza que sentían, pero cantaban porque tenían esperanza. Esas personas, amigos, esas personas habían aprendido a confiar en Cristo y por eso podían cantar en medio del dolor. No porque no sintieran tristeza, sino porque sabían que a pesar de la tristeza, había algo más grande que les daba fuerza, la esperanza en Cristo. Y luego el padre, ese hombre tan destrozado por la pérdida de su hija, llegó al momento más difícil de todos cuando fue a enterrarla. Y en ese momento él gritó con el corazón lleno de desesperación: entiérrenme con ella, quiero morir abrazando su ataúd. Imaginen el dolor de ese padre, un dolor tan profundo que lo llevó a querer estar con su hija, aunque eso significara entregar su vida. Él miró la tumba de su hija y con el corazón lleno de dolor dijo: hija, el viernes querías besarme y yo no sabía que ese sería el último beso. Te rechacé. Perdóname, por favor. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena tan triste, tan desgarradora, que nadie podía evitar sentir el peso de su dolor. Cuando finalmente sacaron al padre, el funeral llegó a su fin. La gente comenzó a irse, pero el hombre permaneció allí, solo junto a la tumba de su hija. Y en ese momento se acercó la mejor amiga de su hija, la que había sobrevivido al accidente, la que había sido el instrumento que Dios usó para llevarla al Evangelio, para mostrarle la luz de la palabra de Dios. Ella, sabiendo el dolor profundo de aquel hombre, se acercó y le dijo: regresaré. Sé que no quieres hablar con nadie, pero volveré. Y así lo hizo. Volvió y se paró junto a él. En ese momento algo comenzó a cambiar en el corazón de ese padre. El hombre, con la voz quebrada, le preguntó: ¿qué quieres de mí? Y ella, con una fe que solo puede venir de Dios, respondió: mire, su hija resucitará. ¿Cómo puede ser?, preguntó él, casi sin creerlo. Y ella, con ternura, le respondió: porque la palabra de Dios dice que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y su hija resucitará, Señor. Yo la abrazaré, como una amiga que sabe que esta vida no es el final. El hombre, destrozado, apenas podía comprender lo que ella decía. ¿Cómo puede ser?, repetía, desconcertado, sin poder entender. Y la joven, con la certeza de la esperanza que solo Cristo puede darnos, le dijo: sí, Señor, sé que está destrozado. Y también lloramos porque estamos tristes, porque nos despedimos en esta vida, pero cantamos porque tenemos esperanza. La esperanza de que un día, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y su hija, Señor, resucitará. La joven, con la mirada llena de fe, le dijo al hombre: su hija resucitará porque ella murió en Cristo. El hombre, completamente desconcertado, abrió los ojos y preguntó, como si no pudiera creer lo que escuchaba: ¿significa que mi hija va a resucitar? Sí, Señor, respondió ella con firmeza. Su hija resucitará. ¿Significa que podré verla otra vez? El hombre no podía contener la emoción, la esperanza que comenzaba a nacer en su corazón. Sí, Señor, la verá, la abrazará, vivirá con ella, vivirá eternamente, respondió la joven, con una paz que solo el Espíritu Santo puede dar. El hombre, con lágrimas en los ojos, se detuvo por un momento y dijo: no sé, no entiendo. ¿Por qué no lo sé? Y la joven, con amor, le explicó: porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
pero luego hizo una pregunta que cortó el aire, una pregunta que aunque difícil era la más importante. Mi pregunta es, ¿está usted en Cristo? El hombre, buscando con todo su ser una respuesta, preguntó, ¿cómo puedo estar en Cristo? ¿Qué tengo que hacer para estar en Cristo? Quiero abrazar a mi hija, quiero verla de nuevo. Y ella, con el amor de Cristo en su corazón, le dijo, abra su corazón aquí, ahora. Diga que ama a Jesús, que quiere seguirlo, que quiere aprender de su palabra, que quiere vivir en Él. Y sabes, amigos, ese hombre lo hizo. Abrió su corazón a Jesús. Y no solo él, sino también su esposa, sus hijos. Toda su familia dio ese paso de fe y se bautizaron entregando sus vidas a Cristo. Solo imagino, queridos amigos, el día de la resurrección, cuando esa joven transformada para la vida eterna se levante y vea a sus padres, a sus hermanos, a sus hermanas, todos abrazándola, todos vestidos de blanco, con coronas de justicia sobre sus cabezas. Y la chica, al ver todo esto, dirá, me persiguieron, me trataron mal por mi fe. Pero ahora, en la resurrección, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, solo la gloria de estar con Cristo. Y el Padre, con lágrimas en los ojos, mirará a su hija y le dirá, hija, tal vez si no hubieras muerto, nunca habríamos renunciado a Jesús. Qué palabras tan profundas, amigos míos. El dolor no llega sin razón. El dolor, aunque es difícil y desgarrador, tiene un propósito. El dolor llega para refinarnos, a veces llega para conmovernos, para hacernos reflexionar, para llevarnos a Dios de una manera más profunda. Por eso la Biblia nos dice claramente, hoy es el día del Evangelio, hoy es el día de la salvación, y esa es la invitación que quiero hacerte hoy. Esta invitación no es solo para los miembros de la Iglesia Bautista, no es solo para aquellos que ya tomaron un paso adelante y entregaron su vida a Cristo. No, esta invitación es para ti, querido amigo, que hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios. Tal vez eres alguien que está conociendo el Evangelio, que está aprendiendo sobre la vida de Cristo. Tal vez esta noche recibiste una invitación de un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o un familiar y decidiste venir aquí. Pero hoy, en este momento, quiero invitarte a algo más grande. Si tú en tu corazón quieres decir, Señor Jesús, quiero amarte, te entrego mi vida. Quiero aprender más de tu palabra, quiero comprender el Evangelio y quiero prepararme para estar contigo en el cielo cuando tú vengas. Entonces hoy es el día